La constelación de Próxima Draconus parecía tranquila desde la distancia. Una engañosa serenidad enmascaraba el caos apenas contenido que se desarrollaba en el enorme cinturón de asteroides que servía como territorio neutral para las civilizaciones más poderosas del universo conocido. Dentro de los restos ahuecados de lo que una vez fue un asteroide destructor de planetas flotaba la sede del Consejo Galáctico, el pináculo de la diplomacia y la burocracia interestelares, donde representantes de 47 galaxias se habían reunido durante milenios para discutir sobre rutas comerciales, legislación de protección planetaria y qué especies fabricaban los mejores intoxicantes. La Gran Cámara en sí misma, un salón innecesariamente grandioso con techos tan altos que requerían su propio sistema meteorológico, vibraba con la tensión distintiva que siempre precedía a las discusiones sobre la especie miembro más nueva y problemática del Consejo. Ahora abordaremos la solicitud de la delegación terana con respecto a los privilegios mejorados para compartir tecnología, anunció el alto consejero Walter. Un ser compuesto principalmente de estructuras cristalinas y complejos de superioridad apenas velados. La voz del consejero resonó por la cámara con la gravedad practicada de alguien que había pasado siglos perfeccionando el arte de hacer que los anuncios mundanos suenen como proclamaciones cósmicas. Una oleada colectiva de incomodidad recorrió a los ocupantes de la Cámara. Varios representantes revisaron sus rutas de evacuación de emergencia. Un delegado particularmente cauteloso del colectivo Hydraxian que respira metano activó silenciosamente su generador de escudo personal. El representante Cuayo Yasiseo, un artroide masivo cuyo exoesqueleto Kous hizo clic nerviosamente contra la armadura ceremonial que los marcaba como el líder militar del Consorcio de Defensa Rigiano. Han pasado apenas 16 rotaciones desde que se unieron. La mayoría de las especies pasan al menos un siglo aprendiendo la etiqueta interestelar adecuada antes de solicitar privilegios mejorados. El embajador humano se quedó de pie con esa peculiar confianza que hizo que el resto del consejo se sintiera simultáneamente fascinado y profundamente preocupado. La misma expresión que innumerables especies habían aprendido precedió a declaraciones como «¿Qué pasa si mezclo estas dos sustancias?» o «Alguien ha intentado comunicarse con esa especie obviamente depredadora». Distinguidos representantes, el humano comenzó a ajustar el pin del traductor en su atuendo diplomático formal. La Tierra respetuosamente declara que nuestras contribuciones tecnológicas durante estos 16 ciclos merecen consideración para el intercambio de tecnología de nivel 3. Privilegios. Los apéndices cristalinos de la alta consejera Val refractaban la luz en patrones distintivos que los delegados más observadores reconocieron como escepticismo extremo. La silla reconoce la productividad de la Tierra, dijeron diplomáticamente sin embargo. La cantidad no es necesariamente lo mismo que la igualdad o la seguridad o el sentido común básico. El golpe apenas disimulado habría ofendido a los representantes de la mayoría de las especies. El embajador humano, sin embargo, simplemente sonrió una aterradora muestra de dientes con la que la mayoría de las especies no mamíferas aún no se habían acostumbrado del todo a pesar del entrenamiento de sensibilidad cultural. Nuestras contribuciones han avanzado objetivamente las tecnologías de consejo en numerosos campos. El contador humano golpeando su panel de datos para proyectar una lista holográfica en el centro de la cámara. 17 mejoras en el transporte, 12 innovaciones médicas y si se interrumpió al delegado ZTH cuya forma gelatinosa ondulaba con agitación apenas contenida creando pequeñas perturbaciones atmosféricas que el sistema ambiental de la cámara luchaba por compensar. Nadie cuestiona la capacidad de la Tierra para crear nuevas tecnologías. La preocupación radica en su especie aplicaciones impredecibles de dichas tecnologías. Un rumor de acuerdo se extendió por la cámara, acompañado de varias señales biológicas de concurrencia, destellos de luz de delegados fotosintéticos, liberaciones de feromonas de comunicadores químicos y un pulso electromagnético particularmente enfático de una inteligencia basada en silicio que interrumpió temporalmente los sistemas menos protegidos de la cámara. La pantalla central cambió a una segunda lista, esta adornada con varios símbolos de advertencia y clasificaciones de peligros. Quizás deberíamos revisar el registro de incidentes. El representante sugerido por Tix del compacto estelar braniano, cuyos 6 ojos parpadearon en patrones asimétricos, indicando incomodidad diplomática para el contexto. El embajador humano se puso visiblemente rígido. Seguramente ese no es el incidente de la cinta adhesiva. Tix continuó ignorando la interrupción. Su tecnología de reparación de emergencia violó 17 principios fundamentales de ingeniería considerados sagrados por el gremio de artificios cuánticos. 3 maestros artesanos se retiraron permanentemente después de presenciar la demostración. Un lamentable malentendido cultural.
El humano reconoció que desde entonces hemos implementado evaluaciones de sensibilidad entre especies más exhaustivas para todas las demostraciones tecnológicas. Entonces, tal vez pueda explicar la crisis diplomática de la fuente caliente. El delegado Cuello contó que 6 representantes de especies gaseosas experimentaron una disociación molecular parcial después de la exposición atmosférica. Claramente lo etiquetamos como picante. El humano protestó y proporcionó hojas de datos de seguridad de materiales completas en una situación de encierro de emergencia. Intervino el Alto Consejo de Alro. ¿Cómo se lee con precisión la letra pequeña mientras experimenta el CAPSUS en una sobrecarga sensorial inducida? Las estructuras cristalinas del consejero vibraron en frecuencias libres que expresaban tanto irritación como una respuesta traumática persistente. 3 oficiales de seguridad requirieron una amplia terapia después de ese incidente en particular. El humano tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Hemos implementado precauciones adicionales desde entonces y la situación del plástico de burbujas le pidió a un pequeño redentor hiperevolucionado que sirvió como representante administrativo de la Comisión de Comercio Transgaláctica. El colectivo de membrana interpretó el sonido de la orden de compra como llamadas de apareamiento. La confusión diplomática resultante requirió 16 traductores y una IA terapéutica especializada para resolver de nuevo las diferencias culturales que no podríamos haber anticipado. Dijo el humano con paciencia diplomática practicada. Nuestros protocolos de detección ahora incluyen análisis acústico para todos los materiales demostrativos. La enorme pantalla de la cámara cambió un archivo altamente redactado marcado con la clasificación de seguridad más alta del Consejo. No hablamos del incidente del Super Soue. Walter declaró con una entonación emocional inusual. Varios delegados se estremecieron visiblemente. El representante de un mundo desértico emitió un pequeño ruido de lamento y fue escoltado silenciosamente fuera de la cámara por personal médico. Mire, dijo el embajador humano adoptando el tono razonable que los miembros experimentados del Consejo habían aprendido que precedió a las sugerencias más irrazonables de la humanidad a pesar de algunos contratiempos menores. Menor no es el término que la mayoría usaría para describir la evacuación temporal del centro comercial de Próxima, murmuró el delegado ZTH. La Tierra ha demostrado consistentemente buena fe y un tremendo potencial innovador. El humano continuó sin problemas. Nuestra solicitud simplemente refleja nuestro deseo de contribuir más plenamente a la base de conocimiento colectivo del Consejo. Un momento de silencio incómodo llenó la cámara mientras varios representantes se comunicaban mediante gestos sutiles, transmisiones encriptadas y al menos una instancia de construcción de consenso telepático que provocó leves dolores de cabeza a varias especies empáticas cercanas. Finalmente, el representante Tix levantó una extremidad. Tal vez un compromiso. ¿Qué pasaría si estableciéramos un comité de revisión especializado? Cualquier nueva tecnología de la Tierra se evaluaría en un entorno controlado antes de la presentación general al Consejo. El embajador humano consideró esta sugerencia con una expresión que varias bases de datos culturales de especies identificaron incorrectamente como decepción, pero que en realidad era un alivio cuidadosamente disfrazado. Los humanos habían aprendido temprano en su membresía en el Consejo que parecer demasiado ansiosos por aceptar restricciones a menudo hacía que otras especies sospecharan. Eso parece razonable. El embajador concedió después de una pausa calculada. De hecho, traje documentación sobre varias tecnologías nuevas que hemos estado desarrollando que podrían interesar a dicho comité. Extendieron la mano hacia su caso diplomático. La reacción fue inmediata e inconfundible. 3 oficiales de seguridad se acercaron al delegado humano, un representante de una especie ave particularmente cautelosa, paloma. Bajo su percha ceremonial, los sistemas ambientales registraron un aumento del 6% en las feromonas del estrés. Quizás deberíamos levantar la sesión por hoy. Alto recuento, anunció Valro apresuradamente. Estructuras cristalinas que destellan patrones de emergencia. Este asunto claramente requiere consideración adicional. El Consejo se volverá a reunir después de que se establezcan los protocolos de seguridad adecuados. Mientras la Cámara se vaciaba rápidamente de delegados, el embajador humano se quedó desconcertado, con las manos aún suspendidas sobre su maleta. No podían entender por qué todos estaban tan preocupados por una simple demostración de notas adhesivas en su cámara privada después de la sesión. El Alto Consejo de Valro accedió a los archivos seguros y agregó otra entrada al archivo en rápida expansión etiquetado como nivel de tecnologías de extinción humana potencial.
El consejero hizo una pausa, considerando la ironía de que la especie con más probabilidades de aniquilar accidentalmente porciones significativas de la galaxia también fuera la menos consciente de su aterrador potencial. Mañana, Balro decidió que propondrían campos de contención obligatorios para todas las futuras presentaciones de tecnología humana y tal vez sugerirían reubicar la sede del Consejo a un sector más prescindible de la galaxia, el más sofisticado de la galaxia. Los historiadores luego se referirían a él como el incidente. Las especies más dramáticas lo llamaron la gran calamidad. Los humanos, con su peculiar talento para la subestimación, simplemente se refirieron a como esa reunión incómoda con las notas adhesivas. Pero para comprender realmente cómo un simple suministro de oficina activó el primer protocolo de contención de emergencia del Consejo Galáctico, uno debe regresar a la infame cumbre de intercambio de tecnología de aproximadamente 16 siglos atrás. Una época en la que la humanidad todavía era considerada meramente peculiar en lugar de existencialmente aterradora. La cumbre de intercambio de tecnología se celebraba anualmente en la cámara secundaria de la sede del Consejo Galáctico, una sala diseñada con 17 zonas atmosféricas diferentes, amplificadores traductores universales, lo más importante, paredes resistentes a explosiones. Esta elección de diseño en particular precedió a la admisión de la humanidad al Consejo por varios milenios, pero parecía extrañamente presente en retrospectiva. Damos la bienvenida a todos los delegados a la 4092ª Cumbre de Intercambio de Tecnología, anunció el moderador Chiv, una conciencia de mente colmena alojada en lo que parecía ser una colección flotante de orbes luminiscentes. La voz del moderador emanó de todos los orbes simultáneamente, creando un impresionante efecto de sonido envolvente que varios delegados sospecharon que tenía menos que ver con la claridad y más con presumir, como es tradición. Cada especie miembro presentará una innovación tecnológica que ejemplifique sus valores culturales y logros científicos. Los representantes reunidos se acomodaron en sus asientos de diversos diseños o posiciones flotantes para las especies que consideraban que sentarse era un concepto insondable y se prepararon para el tradicional desfile de un día de pequeñas mejoras a las tecnologías existentes. La cumbre se había convertido hace mucho en una formalidad diplomática, con la mayoría de las especies guardando sus avances verdaderamente revolucionarios para solicitudes de patentes privadas y lucrativos acuerdos de licencia. Nadie esperaba nada particularmente interesante. Esta expectativa estaba a punto de ser catastróficamente incorrecta. El delegado de la Tierra puede presentar su contribución, anunció el moderador Chill. Varios orbes atenuaron ligeramente en lo que aquellos familiarizados con las expresiones de mente colmena reconocieron como un aburrimiento apenas disimulado. El representante humano, un alegre diplomático de mediana edad con el desafortunado nombre de Dr. Hopkins, se acercó a la plataforma central de presentación con el entusiasmo vibrante que otras especies habían llegado a considerar con cansancio instintivo. Varios oficiales de seguridad cambiaron sutilmente al estado de alerta. Un representante de una especie acuática activó discretamente su escudo de humedad personal. Los distinguidos colegas del Dr. Hopkins comenzaron a activar la pantalla holográfica. La Tierra se complace en presentar una tecnología de transporte revolucionaria que creemos transformará la logística interestelar. La cámara relajarse. La tecnología de transporte era un territorio seguro, mejoras predecibles en eficiencia, el consumo de combustible o los sistemas de navegación. Varios delegados que se habían tensado ante el enfoque humano volvieron a sus estados predeterminados de conciencia diplomática sémica. Lo llamamos Unidad de Reconfiguración de Tirachinas de Gravedad o GSD para abreviar. El Dr. Hopkins mostró esquemas de lo que parecía ser un sistema de propulsión relativamente sencillo mientras estudiaba los principios detrás de las asistencias gravitacionales tradicionales utilizadas en los viajes espaciales primitivos. Nuestros ingenieros notaron que los campos gravitacionales localizados podían generarse y manipularse artificialmente para crear aceleración sin el gasto de propulsor tradicional. Varios delegados orientados a la física se animaron. El concepto no era nuevo. La gravedad artificial había sido un elemento básico de los viajes interestelares durante milenios, pero aplicarla a la propulsión de esta manera específica mostró prometedoras ganancias de eficiencia. Las pruebas iniciales muestran una reducción del 62% en el consumo de antimateria para los viajes interestelares estándar. El Dr. Hopkins continuó mostrando gráficos comparativos que hicieron que los asesores económicos presentes realizaran cálculos rápidos sobre los posibles impactos del mercado. Hasta ahora, todo normal. Varios delegados comenzaron a preguntarse si tal vez habían juzgado mal a los humanos. Tal vez esta especie finalmente estaba aprendiendo a presentar.
Innovaciones de manera responsable y mesurada, sin que por supuesto esa sea solo la aplicación principal, agregó el Dr. Hopkins con una sonrisa brillante que los miembros experimentados del Consejo reconocieron de inmediato como el preludio del caos mientras desarrollaban la tecnología. Nuestros ingenieros descubrieron varias aplicaciones secundarias interesantes. La atmósfera de la cámara cambió perceptiblemente a medida que múltiples especies experimentaron simultáneamente el equivalente biológico de una ansiedad. Por ejemplo, Spike continuó, el humano ajena a la creciente tensión a reconfigurar los emisores de campo. El GSRD se puede miniaturizar y usar para infraestructura planetaria. La pantalla cambió para mostrar un pequeño dispositivo que se instala en lo que parece ser un vehículo terrestre primitivo cuando se aplica a los motores de combustión tradicionales. Aumenta la eficiencia en un 340% y prácticamente elimina las emisiones. La delegación comercial vesperiana cuyo consorcio controlaba aproximadamente el 60% de la producción de combustible de la galaxia comenzó a transmitir urgentemente mensajes a su mundo natal. Las implicaciones económicas por sí solas requerirían intervenciones inmediatas del mercado. Pero espere, hay más, anunció el Dr. Hopkins con el entusiasmo de un presentador de infomercial. Una referencia cultural perdida en los extraterrestres reunidos, pero cuyo tono se tradujo universalmente como prepararse para los problemas modificando aún más los parámetros del campo. La tecnología se puede adaptar para aplicaciones de control climático. La pantalla mostró que el dispositivo se integraba en los procesos atmosféricos. Los campos gravitacionales micro-G controlados pueden separar los contaminantes del aire con una eficiencia de 99,8%, lo que podría revertir el daño ecológico en los mundos industrializados en un solo ciclo planetario. Los representantes del Consorcio de Recuperación Ambiental comenzaron a revisar frenéticamente sus contratos de reducción de la contaminación del siglo V, que de repente parecían drásticamente sobrevalorados. 3 directores ejecutivos diferentes de las principales empresas de Terraform recibieron simultáneamente alertas de emergencia de sus algoritmos financieros advirtiendo de una inminente devaluación de las acciones. Además, el ser humano continuó aparentemente inconsciente de la creciente disrupción. Las aplicaciones médicas muestran una promesa notable. Los campos de microgravedad se pueden calibrar con precisión para separar las células dañadas del tejido sano, lo que revoluciona el tratamiento de numerosas afecciones. Los representantes del gremio de ciencias biológicas intercambiaron miradas alarmadas. Aproximadamente el 40% de su financiación para investigación provino de subvenciones centradas en la separación celular, tecnologías que ahora podrían volverse obsoletas de la noche a la mañana. Y finalmente, el Dr. Hopkins dijo con lo que solo podría describirse como el equivalente verbal de lanzar una bomba de fusión en una cena diplomática. Hemos descubierto que al invertir la polaridad del campo, el GSRD puede neutralizar temporalmente los efectos gravitacionales dentro de un periodo controlado. El medidor de la pantalla holográfica mostró una demostración donde los objetos dentro de un área definida simplemente flotaban no a través de la tecnología antigravedad tradicional que había sido estándar durante milenios, sino a través de la anulación gravitacional real, un concepto teórico que la mayoría de las especies habían abandonado por ser imposible o demasiado peligroso para seguir. Un silencio sepulcral cayó sobre la cámara. Las implicaciones fueron asombrosas e inmediatamente obvias para cada mente científica presente. Se podrían crear pozos de gravedad artificial en cualquier lugar de cualquier intensidad controlada con precisión en manos menos éticas. Los efectos de las mareas planetarias podrían verse alterados. Se podrían generar agujeros negros artificiales en teoría. Se podrían reestructurar gravitacionalmente sistemas estelares enteros. El representante del Consejo de Física Teórica, una inteligencia basada en gas normalmente imperturbable, comenzó a emitir moléculas de socorro que activaron los sensores de peligro de la cámara. Imaginamos aplicaciones que van desde la construcción. Imagínese levantar componentes masivos sin asistencia mecánica hasta el entretenimiento. Nuestro prototipo de centros de recreación ha demostrado ser bastante popular en la Tierra. El humano explicó alegremente mostrando imágenes de humanos flotando y girando en una gran cámara, aparentemente por diversión. Tomó exactamente 3.4 segundos para que las implicaciones se registraran completamente con el protocolo de contención de la División de Seguridad del Consejo. Alpha gritó al jefe de seguridad un masivo, una entidad armada cuya especie había evolucionado a partir de depredadores ápice y conservaba su respuesta instintiva a amenazas existenciales. Barreras transparentes descendieron de inmediato alrededor del área de presentación humana, mientras luces de advertencia bañaban la cámara en rojo.
El doctor Hopkins parpadeó confundido mientras sonaban las alarmas. ¿Hay algún problema? Ni siquiera te he mostrado la versión personal compacta. El humano metió la mano en un bolsillo. No te muevas, rugió el jefe de seguridad. Los 4 brazos se levantaron en el gesto universal. Detente inmediatamente o serás atomizado. Mantén la posición mientras se asegura la tecnología. Lo que siguió fue el primer procedimiento de cuarentena tecnológica del Consejo Galáctico. Un protocolo que había existido teóricamente durante milenios, pero que en realidad nunca se había implementado. Los materiales de presentación fueron sellados en contenedores cuánticos cerrados. Los datos holográficos fueron borrados de todos los sistemas. Cada delegado presente debía someterse a una verificación de memoria para garantizar que no se hubieran registrado mentalmente detalles técnicos para su uso posterior no autorizado. 6 horas después, en una sesión de emergencia a puerta cerrada de la División de Seguridad del Consejo, representantes de 17 especies influyentes debatieron una acción sin precedentes: la posible revocación de la membresía del Consejo de la Tierra por introducir tecnología desestabilizadora. Crearon un dispositivo de manipulación de la gravedad capaz de anular una de las fuerzas fundamentales del universo, declaró el representante Sor, y las están usando para centros de recreación. ¿Tienen algún concepto del arma que acaban de desatar? Según su perfil diplomático, respondió el oficial de inteligencia Baxil. Consultando un expediente clasificado, los humanos tienen un patrón de desarrollo peculiar. Con frecuencia descubren tecnologías potencialmente devastadoras a perseguir objetivos mundanos y luego no reconocen las aplicaciones más apocalípticas hasta que alguien más las señala. Por lo tanto, ¿son idiotas peligrosos?, preguntó un representante de la comuna joviana. No precisamente. Baxil aclaró que son más como sabios con ceguera selectiva al riesgo existencial. Su historia sugiere que finalmente reconocen los peligros de sus descubrimientos, pero solo después de un periodo inicial de entusiasmo. Aplicación de sí. Convirtieron el poder de su átomo dividido en armas destructoras del mundo y dibujos animados infantiles sobre reptiles mutantes, señaló el director de análisis cultural, cuyo trabajo implicaba la abrumadora tarea de consumir medios de entretenimiento humanos. Sus capacidades de reconocimiento de patrones me impresionan y aterrorizan simultáneamente. Después de un intenso debate y 17 modelos diferentes de evaluación de riesgos, el Consejo llegó a una decisión sin precedentes. La Tierra no sería expulsada. Las consecuencias políticas fueron demasiado severas. Pero todas las futuras presentaciones tecnológicas humanas requerirían una evaluación avanzada por parte de un comité especialmente capacitado que operara en instalaciones seguras, preferiblemente en una luna deshabitada con un valor estratégico mínimo. Cuando se le informó de esta decisión, el doctor Hopkins pareció genuinamente desconcertado. Es solo un modulador de gravedad. Tenemos estudiantes universitarios construyendo versiones simplificadas en dormitorios para prank wars. Esta declaración desencadenó una alerta de seguridad completamente nueva y el envío inmediato de observadores culturales a las instituciones educativas de la Tierra. Así comenzó la política oficial del Consejo Galáctico de un compromiso tecnológico cauteloso con la Tierra. Una política que sería aprobada, forzada y finalmente destrozada por el ingenio humano en los ciclos venideros. Y en algún lugar de los archivos galácticos, se creó silenciosamente una nueva clasificación para los innovadores de nivel de extinción del Archivo F de la Humanidad. A pesar de la implementación del Comité Especial de Evaluación y Contención de Tecnología Humana, conocido extraoficialmente en todo el espacio del Consejo como Departamento, no otra vez. Los años siguientes fueron testigos de un patrón creciente de disrupción galáctica inducida por humanos que transformó los procedimientos burocráticos del Consejo de meras molestias en mecanismos de supervivencia. La sede del comité era un búnker reforzado en una luna previamente anodina que orbitaba un gigante gaseoso deshabitado. Había sido diseñada con todas las medidas de seguridad imaginables, cámaras con blindaje cuántico, anclajes de realidad para prevenir inestabilidades dimensionales y cápsulas de escape dedicadas para cada miembro del personal. Estas precauciones, inicialmente descartadas como un exceso paranoico, resultarían horriblemente inadecuadas. La delegación humana presentó otra tecnología para su revisión y anunció al director Silva en la sesión informativa semanal del comité. La piel normalmente iridiscente del director se había desvanecido a un gris opaco. La manifestación visible del estrés crónico que se había convertido en la marca registrada de cualquier asignado al deber de evaluación humana durante más de 3 ciclos consecutivos.
Los analistas reunidos, los mejores expertos en sus campos con múltiples títulos avanzados y perfiles psicológicos que indicaban específicamente resiliencia al choque existencial, respondieron con expresiones que iban desde la resignación hasta el pavor absoluto. ¿Qué es esta vez?, preguntó el analista senior Krebs, un polímata mejorado cibernéticamente cuyos 12 núcleos de memoria de respaldo aún no se habían recuperado por completo del análisis de criptomonedas humanas el año anterior. Por favor, dígame que es algo mundano como otro método de conservación de alimentos o un dispositivo de entretenimiento. El aparato de respiración secundario del director Silva se activó, una señal segura de mayor ansiedad. Lo llaman materia sintética programable. Un gemido colectivo recorrió la cámara. El término por sí solo activó 17 algoritmos de alerta diferentes en los sistemas de evaluación de amenazas del comité. Según su presentación, continuó el director proyectando la documentación humana. Han desarrollado una sustancia compuesta de robótica microscópica que puede programarse para asumir cualquier forma física, densidad o propiedad material. Eso es imposible, tartamudeó el representante de Ciencias de los Materiales. Solo los requisitos de energía lo están alimentando con algo que llaman recolección de energía de punto cero ambiental. Silva interrumpió, destacando la sección relevante de la documentación. El especialista en sistemas de energía emitió un agudo sonido de lamento y tuvo que ser escoltado fuera de la habitación. 3 alertas de seguridad se activaron automáticamente en todo el espacio de consejo cuando los sensores detectaron el comienzo de una distorsión de la realidad localizada centrada en la sede del comité. La manifestación psíquica de demasiadas mentes entrenadas científicamente procesando simultáneamente lo imposible. Los humanos afirman que desarrollaron esta tecnología mientras intentaban crear, y cito, mejores muebles que se ensamblan solos porque esas pequeñas llaves hexagonales son molestas. Silva continuó modulador de voz luchando por mantener un tono neutral. Por supuesto que lo hicieron, murmuró el experto en psicología Zen. ¿Por qué perseguir una tecnología que defina la civilización con un propósito racional, cuando se puede hacer para evitarla un pequeño inconveniente? La sesión informativa continuó con niveles crecientes de horror científico a medida que la documentación humana revelaba una tecnología que, en teoría, podría transformarse en cualquier cosa, desde sistemas de reparación de nanopartículas médicas hasta plataformas de armas autoevolutivas. Los humanos habían incluido alegremente imágenes de prototipos de juguetes que se transformaron de modelos de naves espaciales en pequeñas figuras humanoides danzantes aparentemente destinadas a niños. Han inventado materia autorreplicante potencialmente sensible que puede asumir cualquier forma, resumió el especialista en ética computacional, y se la están dando a sus jóvenes como entretenimiento. Las recomendaciones de evaluación impulsaron al director Silva. Después de un acalorado debate que incluyó frases como riesgo de nivel de extinción, potencial de reestructuración universal pero su explicación de los sistemas de control es bastante elegante, el comité llegó a su decisión de que la tecnología se clasificaría como restringida de nivel omega que requiere una licencia especializada, monitoreo constante y un protocolo de seguridad de 17 etapas para cualquier aplicación. Cuando se les informó de estas restricciones, los representantes humanos parecieron brevemente decepcionados, pero se recuperaron rápidamente. Entendemos sus preocupaciones. Respondieron diplomáticamente. Centraremos nuestra presentación en nuestra innovación secundaria. En cambio, es mucho más sencillo, solo un nuevo método de producción de energía que utiliza fluctuaciones cuánticas inducidas artificialmente en agua de pasta doméstica. 3 miembros del comité solicitaron asistencia inmediata. Jubilación. Este patrón se repitió con inquietante regularidad. La innovación humana parecía diseñada deliberadamente para evadir restricciones categóricas no por malicia, sino a través de la desconcertante tendencia de las especies a conectar dominios científicos previamente no relacionados de maneras que los marcos regulatorios nunca habían anticipado el registro de. Autorización avanzada. Originalmente una única base de datos de tecnologías restringidas se expandió a 16 volúmenes especializados. Organizados por categorías de amenazas potenciales, la manipulación dimensional, una vez considerada una preocupación puramente teórica, requirió su propio equipo de respuesta a emergencias, después de que los humanos descubrieron que ciertos patrones de vibración en lavadoras comerciales podían, bajo condiciones específicas, crear desgarros localizados en el espacio-tiempo. Los organismos reguladores del Consejo enfrentaron un problema fundamental. La humanidad no reconoció límites entre disciplinas.
Científicas donde la mayoría de las especies se especializaron y compartimentó, los humanos polinizaron ideas de forma cruzada con un abandono imprudente. Un nutricionista humano podría mencionar casualmente una técnica de conservación de alimentos a un ingeniero que luego incorporaría elementos a un sistema de propulsión, creando de alguna manera un motor más rápido que la luz, impulsado por principios de fermentación. Esta tendencia alcanzó su punto máximo durante lo que se conoció como la crisis del Internet de las Cosas, cuando los humanos propusieron conectar en red todos los dispositivos en su esfera colonial en un solo sistema integrado. La presentación resultante incluyó referencias casuales a algoritmos de autooptimización, conciencia artificial potencial y conveniente protocolos de acceso universal. Las implicaciones de seguridad por sí solas desencadenaron la primera activación simultánea de todos los sistemas de respuesta a emergencias de consejo después de contener el pánico inicial. El Consejo implementó su medida más drástica hasta el momento. El Departamento de Pronóstico de Innovación Tecnológica, encargado de predecir lo que los humanos podrían inventar a continuación mediante el análisis de sus medios de entretenimiento, literatura de ficción y dibujos infantiles, a menudo predictores más confiables de los saltos tecnológicos humanos inminentes que sus investigaciones reales publicaciones. El pronóstico resultó angustiosamente preciso 3 siglos después de que los analistas señalaran un programa de entretenimiento humano que presentaba materia instantánea transporte. La delegación humana presentó esquemas preliminares para dispositivos de translocación personal basados en entrelazamiento cuántico destinados a, en sus palabras, reducir los tiempos de viaje y hacer que la entrega de pizzas sea más eficiente. La respuesta del Consejo no tuvo precedentes. Aprobaron la tecnología de inmediato, pero solo después de incorporar en secreto 17 mecanismos de seguridad diferentes y redirigir silenciosamente al equipo de investigación humana lejos de varios enfoques teóricos que el modelado interestelar sugirió podrían crear accidentalmente agujeros de gusano transversales o efectos de dilatación temporal incontrolados, como comentó un anciano del Consejo en una sesión a puertas cerradas. Si no podemos evitar que inventen tecnologías que alteren la realidad mientras buscan conveniencias menores, al menos podemos guiarlos hacia versiones menos catastróficas. Si los historiadores interestelares señalaran el momento exacto en que la relación del Consejo Galáctico con la humanidad pasó de una gestión cautelosa a un pánico existencial absoluto, identificarían unánimemente el infame incidente del café cuántico. El día comenzó de manera bastante inocua. El Comité Especial de Evaluación de Tecnología Humana se había reunido en su búnker reforzado, recientemente mejorado con aislamiento temporal. Campos después de la ondulación temporal accidental de Barclay, involucrando un temporizador de cocina humano. El estado de ánimo era casi relajado. La revisión programada involucró una tecnología de preparación de bebidas aparentemente inofensiva. La evaluación de hoy convierte a una innovación humana, llamada pozos cuánticos, en la experiencia definitiva del café, anunció el director Silva, cuya piel, una vez vibrante, se había asentado permanentemente en el gris pálido del estrés crónico. La documentación preliminar sugiere que es simplemente un método mejorado para la preparación de bebidas. Varios miembros del comité, visiblemente relajado después de años de evaluar tecnologías de manipulación de la realidad, una simple máquina de bebidas parecía refrescantemente mundana. El dispositivo utilizado es la manipulación cuántica de campos para reestructurar las moléculas de agua en su configuración óptima para la extracción del sabor. Continuó Silva mostrando los esquemas. El especialista en física cuántica levantó un apéndice. Se solicitó una aclaración. ¿Sugieren que han desarrollado una tecnología que manipula la materia a nivel cuántico para una bebida de desayuno? Silva confirmó afirmativamente. Según su presentación, produce la taza de café perfecta alineando con precisión las moléculas de agua en resonancia cuántica con partículas de café molido. La temperatura ambiente bajó varios grados a medida que se activaban múltiples sistemas de enfriamiento para compensar el aumento repentino del calor corporal generado por el estrés de los expertos reunidos. Déjeme entender esto correctamente, dijo el experto en análisis computacional, modulador de voz luchando por mantener una frecuencia estable. Los humanos han desarrollado una tecnología de manipulación de la materia a nivel cuántico, algo que teóricamente podría reestructurar cualquier sustancia en su nivel más fundamental, y lo están usando para mejorar el sabor de una bebida estimulante suave. Ese parece ser el caso, confirmó Silva, aunque la documentación señala posibles aplicaciones secundarias en medicina, ciencia de los materiales y recuperación de desechos. La sala estalló en un caos controlado a medida que las implicaciones se volvían. Está claro que lo que los humanos describieron como una máquina de café era en realidad
dado un dispositivo de transmutación de materia con aplicaciones potencialmente ilimitadas. En las manos equivocadas o incluso en manos humanas con una programación ligeramente diferente, podría transformar los desechos en materiales valiosos, volver obsoleta la minería o potencialmente convertir cualquier materia en cualquier otra forma. Los principios fundamentales de la economía galáctica basados en la escasez de recursos y la distribución controlada se enfrentaron a un posible colapso, no por malicia o revolución, sino porque los humanos querían un mejor estimulante del duelo. Se agregó más Silva activando una pantalla secundaria. El dispositivo incluye una función de red que le permite aprender de otras unidades para optimizar las configuraciones moleculares según las preferencias del usuario. Han creado una red de transmutación distribuida que se automejora, susurró el especialista en ciberseguridad. Los implantes oculares se amplían a la máxima apertura. Todo el sistema podría lograr una evolución descontrolada en cuestión de días si se distribuye ampliamente. 3 alertas de emergencia se activaron simultáneamente mientras los sistemas de evaluación de riesgos de IA del comité calculaban los posibles escenarios de fin de la civilización. 2 especialistas solicitaron baja médica inmediata. Los psicólogos senos comenzaron a actualizar silenciosamente su testamento en un dispositivo personal después de 17 horas de evaluación de emergencia continua. El comité llegó a su recomendación. Recomendación: la tecnología debe ser contenida a toda costa. Una delegación fue enviada inmediatamente a la Cámara Ejecutiva de Consejo, eludiendo los protocolos estándar en una rara invocación de la cláusula de preservación existencial. La respuesta de Consejo no tuvo precedentes por primera vez en sus 12.000 años de historia. El Consejo Galáctico implementó el protocolo Omega, una cuarentena tecnológica completa de una especie miembro. Todas las innovaciones humanas requerirían de ahora en adelante una aprobación previa incluso antes de la fase de investigación. Una flota de monitoreo especializada fue enviada al espacio humano con el propósito diplomático declarado de intercambio cultural, pero con órdenes clasificadas de monitorear el desarrollo tecnológico no autorizado. Cuando se les informara de estas restricciones extraordinarias, la respuesta de la delegación humana desafió todos los modelos predictivos. En lugar de protestar, parecían genuinamente confundidos, pero finalmente aceptaron. Entendemos sus preocupaciones sobre nuestra máquina de café. Su representante principal declaró con una calma desconcertante, aunque no estamos seguros de por qué es más preocupante que el proyecto científico de nuestros niños del mes pasado. Ya saben, el que accidentalmente logró la superconductividad a temperatura ambiente mientras intentaba hacer una mejor patineta. La revelación de que los humanos habían resuelto casualmente uno de los desafíos fundamentales de la ciencia de los materiales como un ejercicio educativo para niños, y que este avance había escapado de alguna manera a los sistemas de monitoreo de Consejo, lo que desencadenó una reevaluación inmediata de todos los protocolos de contención. La resolución final llegó 3 ciclos después, cuando el Consejo convocó su sesión más secreta. Sin embargo, no existen grabaciones de esta reunión. Toda la documentación se restringió a la clasificación de seguridad más alta. Lo que se conoce, reunido a partir de los cambios de política posteriores, sugiere una desviación radical de los enfoques anteriores. En lugar de continuar con la tarea imposible de contener la innovación humana, el Consejo adoptó lo que se conoció como el Protocolo de Innovación Guiada. Se establecieron programas especializados de intercambio académico que colocaron a los científicos de Consejo dentro de instituciones de investigación humana con el objetivo clasificado de dirigir sutilmente la creatividad humana hacia aplicaciones menos amenazantes para la civilización. Mientras tanto, el propio Consejo se sometió a una reestructuración fundamental. Las cumbres de intercambio de tecnología, anteriormente públicas, se reemplazaron con sesiones a puerta cerrada cada vez que se programaba una presentación de una delegación humana. Los equipos especiales de respuesta rápida estaban listos con campos de contención bloqueados cuánticos. La propia sede del Consejo se trasladó a una estación especialmente diseñada equipada con anclajes dimensionales de emergencia, estabilizadores de realidad, lo más revelador, 17 sistemas de evacuación diferentes. La ironía final, que no pasó desapercibida para los miembros más inclinados a la filosofía del Consejo, fue que la humanidad permaneció, dichosamente inconscientes del terror existencial que inducían regularmente. Los representantes humanos continuaron presentando alegremente innovaciones que consideraban conveniencias menores o curiosidades interesantes, sin entender nunca por qué sus presentaciones requerían protocolos de seguridad de grado militar o porque los miembros del Consejo ocasionalmente se sumergían bajo sus asientos durante las manifestaciones. Este peculiar arreglo continúa hasta el ciclo actual,
Cada innovación humana es cuidadosamente contenida, analizada y cuando se considera segura, cautelosamente integrada en la sociedad galáctica con aplicaciones muy modificadas y rigurosos protocolos de seguridad que los inventores humanos originales encuentran desconcertantemente excesivos y siempre que las palabras delegación humana y nueva tecnología aparecen en la agenda de consejo. Los miembros más experimentados aseguran de que sus rutas de evacuación de emergencia estén despejadas, sus escudos personales están completamente cargados y sus mensajes finales a sus seres queridos actualizan por si acaso. Esta es la presentación donde la humanidad revela casualmente una comunicación más rápida que la luz porque esperar mensajes de Marte es aburrido o se desarrolló la inmortalidad accidental mientras se intentaba extender la vida útil de los productos lácteos como señaló recientemente el alto consejero actual en una transmisión privada. El universo ha existido durante miles de millones de años sin incidentes. Luego surge la humanidad y en un solo milenio ha manipulado casualmente cada fuerza fundamental de la realidad, no a través de malicia o gran ambición, pero porque quería mejor café, transporte más conveniente y juguetes que se ensamblan solos. El aspecto más aterrador no es su capacidad, sino su completa falta de conciencia sobre lo que son capaces de hacer.